Hoy nos adentramos en 12 reglas para vivir, un texto que se convirtió en todo un fenómeno mundial. Pero ojo, no es el típico libro de autoayuda, es más bien un viaje profundo a través de la psicología, la mitología y la historia para tratar de responder una pregunta fundamental. Y es que el subtítulo del libro lo dice todo, un antídoto al caos. Esa es la clave. Pero a ver, ¿cómo es que una simple lista de reglas puede servir para combatir el desorden, la incertidumbre de la vida? Bueno, la respuesta es mucho más fascinante de lo que uno podría imaginar. Para entenderlo, hay que saber que la historia de estas reglas no arranca en un monasterio antiguo ni en un laboratorio de psicología. No, comienza en un lugar mucho más moderno e inesperado. Así como lo oyen, nada de manuscritos ni nada por el estilo. Resulta que el autor, un psicólogo clínico llamado Jordan Peterson, pasaba su tiempo libre en Quora. Sí, un foro donde cualquiera puede preguntar y responder lo que sea. Un origen bastante humilde para una idea que terminaría dándole la vuelta al mundo. Y un buen día se topa con esta pregunta. Y en vez de soltar un ensayo académico larguísimo, decidió hacer algo totalmente distinto. Una lista de máximas, de reglas para vivir. Era una mezcla de consejos muy serios con otros, la verdad, bastante peculiares. ¿Y la reacción? Bueno, la reacción fue inmediata. 120,000. Esa es la cantidad de personas que vieron su respuesta. Recibió más de 2,300 votos positivos, colocándola en el 0.1% de las respuestas más populares de toda la plataforma. O sea, claramente había tocado una fibra muy sensible. La gente no solo buscaba información, buscaba una guía. Y los comentarios lo decían todo. La gente contaba que imprimía la lista, que la usaba como referencia. Esta cita en particular creo que capta perfecto el entusiasmo que se generó. Fue mucho más que una simple respuesta. Para miles de personas fue toda una revelación. Pero claro, esa es solo la anécdota, la punta del iceberg. Para entender el verdadero peso de estas reglas, tenemos que ir a su origen real. Una preocupación muy profunda que nació del estudio de los capítulos más oscuros de nuestra historia. El autor pasó décadas, de verdad décadas, estudiando los regímenes totalitarios, como la Alemania nazi o la Unión Soviética. Le obsesionaba entender cómo era posible que los sistemas de creencias llevaran a la gente a cometer atrocidades o a arriesgarlo todo, incluso en una guerra nuclear, para defenderlos. Aquí, el autor cita a un grande, al escritor y superviviente del Gulag, Alexander Solzhenitsyn, para ilustrar un punto que es crucial. La vida implica sufrimiento. La idea de que nuestro propósito es simplemente ser felices es muy frágil. Se viene abajo con la primera dificultad seria. Se necesita un significado más hondo para poder soportar el peso de la existencia. Y aquí está el nudo de todo el asunto, el gran dilema. Por un lado, una creencia demasiado rígida, una ideología, lleva a la tiranía. Pero, por otro, la ausencia total de creencias, el nihilismo, nos hunde en el caos y la desesperación. Pareciera que la humanidad está atrapada entre estos dos abismos. Entonces, ¿cómo salimos de esta trampa? La respuesta, según el autor, no está en encontrar la ideología correcta, sino en entender la estructura fundamental de la realidad misma. Este es un cambio de perspectiva radical. Nuestros antepasados no veían el mundo como un conjunto de materia inerte como lo hace la ciencia moderna. No, lo veían como un escenario, un drama, donde dos fuerzas primordiales están interactuando todo el tiempo. Esas dos fuerzas son el orden y el caos. El orden es lo conocido, es la estructura, la sociedad. Y el caos, bueno, el caos es todo lo contrario. Es lo desconocido, la naturaleza, la fuente de todo lo nuevo, pero también de la destrucción. Es importante entender que no son buenos o malos, simplemente son las dos caras de la existencia. Es literalmente como el símbolo del yin y el yang, ¿no? El orden y el caos están en una danza eterna. Fíjense cómo cada uno contiene la semilla del otro. Eso nos recuerda que el orden puede colapsar en cualquier momento y que del caos puede nacer algo nuevo. La vida con significado no está en ninguno de los extremos, sino en caminar por esa delgada línea que los divide y los une a la vez.
Aún con todo esto, el autor seguía atrapado intelectualmente entre la tiranía del orden y el nihilismo del caos, y la pieza final del rompecabezas la encontró en el lugar más inesperado, su propia mente inconsciente. Por meses, este problema lo persiguió día y noche. ¿Había una tercera vía? La respuesta no llegó a través de la razón, sino de una poderosa pesadilla que lo sacudió hasta lo más profundo. Soñó que estaba colgado de una lámpara justo en el mero centro de una catedral inmensa, en el punto exacto donde se cruzan las vigas que forman una cruz. Y él sabía que ese punto simbolizaba dos cosas: el centro del mundo y también el punto de máximo sufrimiento y transformación. Y ahí vino la revelación del sueño. La respuesta a todo el dilema no es una nueva ideología, no es un sistema colectivo. La respuesta está en el centro, y ese centro es el individuo. Cada persona es el punto de encuentro entre el orden y el caos. A partir de ese sueño nace este concepto clave: la carga del ser. ¿Y qué significa esto? Pues, en pocas palabras, es la aceptación voluntaria de la responsabilidad por la propia vida, para crear significado y así poder enfrentar el sufrimiento. No se trata de huir de él, sino de confrontarlo. Y así cerramos el círculo. Toda esta filosofía profunda del orden, el caos y el individuo se conecta directamente con esta lista viral que dio inicio a todo. Aquí está la idea central, el gran descubrimiento de todo esto. Para arreglar el mundo no se empieza imponiendo un nuevo sistema, sino fortaleciéndose uno mismo. Al hacer que cada persona sea más responsable, más consciente, se reduce el caos y el sufrimiento colectivo. Y estas son las herramientas. Reglas como enderézate y mantén los hombros hacia atrás nos invitan a encarnar el orden, la confianza. Otras, como acaricia a un gato que te encuentres por la calle, nos recuerdan prestar atención a las pequeñas manifestaciones de la existencia en medio del caos. Cada una es una guía práctica para caminar en esa delgada línea. Esta cita final creo que lo resume a la perfección. No se trata de seguir reglas ciegamente, se trata de responder a un llamado interno, a ese deseo de ser más de lo que somos, de enfrentar la vida con coraje. La voluntad de asumir esa responsabilidad es lo que, al final, nos da una vida con significado. La pregunta final, entonces, es inevitable. Ante el caos del mundo y de nuestra propia vida, ¿será posible que la respuesta más poderosa no esté en grandes ideologías, sino en la simple y a la vez profunda decisión de cada individuo de poner su propia casa en orden? Es una idea en la que sin duda vale la pena reflexionar.